En las profundidades de un bosque antiguo, alejado del tumulto de la vida moderna, vivía un ser extraordinario que conocía el secreto del renacimiento. Este ser era el Fénix, una criatura mítica que, según las leyendas, podía resurgir de sus propias cenizas. Alejandra, una mujer en la mitad de su vida, había escuchado esta leyenda desde su infancia. Ahora, enfrentando una crisis personal y profesional, sentía que todo lo que había construido estaba en ruinas. La historia del Fénix comenzó a resonar en ella con una urgencia que nunca antes había sentido. Decidida a encontrar respuestas, Alejandra emprendió un viaje al corazón del bosque. Había escuchado historias sobre el árbol milenario donde, según los rumores, residía el Fénix, aquel ser mítico capaz de renacer de sus cenizas. Con cada paso que daba entre los susurros de las hojas y el crujir de las ramas bajo sus pies, su corazón latía con fuerza, marcando el compás de una búsqueda que se sentía tanto física como espiritual. En su corazón, Alejandra sabía que este viaje era más que una simple expedición, era un peregrinaje hacia el núcleo de su ser, hacia ese lugar profundo donde la verdadera esencia del empoderamiento y la autorrealización esperaban ser descubiertas. Aunque las sombras del temor y la duda la acechaban, su deseo de enfrentar y superar esas sombras se fortalecía con cada paso, iluminando su camino con la luz de una fe incipiente en la posibilidad de un nuevo comienzo. A medida que se adentraba en el bosque, la luz del día se filtraba a través de los árboles. En ese lugar, el tiempo parecía moverse de manera diferente, como si cada momento estuviera impregnado de eternidad. Alejandra notó cómo sus pensamientos, usualmente enfocados en el pasado y el futuro, comenzaban a centrarse en el presente. Era como si el bosque la invitara a dejar atrás las preocupaciones mundanas, ofreciéndole un espacio donde la única existencia válida era el aquí y el ahora. Con cada paso, sentía como el peso del miedo y la ansiedad empezaba a disolverse, reemplazado por una sensación de paz que hacía mucho no experimentaba. Este cambio en su percepción no solo la sorprendió, sino que también le infundió la esperanza de que, tal vez, el cambio que buscaba era posible. La naturaleza a su alrededor, imperturbable y serena, se convertía en un espejo de lo que ella deseaba para su vida, una existencia marcada por la calma, la fortaleza, y la capacidad de renacer y florecer a pesar de las adversidades. Finalmente, después de días de búsqueda, atravesando senderos ocultos y superando desafíos que pusieron a prueba su determinación, Alejandra encontró el árbol. Era inmenso. Sus ramas se extendían hacia el cielo como brazos abiertos, en un gesto que parecía acoger a todos los que buscaban refugio, conocimiento o simplemente la belleza de su presencia. Y allí, en su base, donde las raíces se hundían profundamente en la tierra nutriendo de vida al gigante, ardía una llama. Era una llama singular, una maravilla que desafiaba la lógica del mundo natural, pues no consumía ni la madera sobre la que descansaba ni el aire que la rodeaba. Su luz era hipnótica, bailando en tonos de azul y naranja, proyectando sombras etéreas sobre el suelo del bosque y las páginas del libro de la naturaleza. Dentro de esta llama, como protegida por su calor pero no afectada por sus lenguas, se podía discernir la silueta del Fénix. La criatura era de una belleza sobrenatural, sus plumas irradiaban colores que cambiaban con el movimiento de la luz, reflejando todos los tonos del amanecer y el atardecer. Sus ojos, profundos y sabios, parecían poseer un conocimiento ancestral, una comprensión de los misterios más profundos del universo. Alejandra, al presenciar esta visión, sintió una oleada de emociones abrumadoras. El cansancio de su viaje, la carga de sus dudas y miedos, todo pareció desvanecerse ante la magnificencia del Fénix y la energía purificadora de su llama. Era como si, en ese momento, ella estuviera conectada con algo mucho más grande que ella misma, una fuerza que le susurraba secretos de renacimiento, de superación, de un nuevo comienzo. La presencia del Fénix, un ser de leyendas, ante ella no solo confirmaba las historias que había escuchado desde niña, sino que también simbolizaba la promesa de transformación y la esperanza de que, no importa lo oscuro que parezca el mundo, siempre hay una luz que puede renacer de las cenizas.
El fénix habló, su voz era como el crujir de hojas secas, era una voz que llevaba consigo el peso de la eternidad, resonando con una profundidad que parecía emanar directamente de la tierra misma. ¿Por qué buscas renacer, hija del hombre?, preguntó el fénix, sus ojos, dos llamas vivas que destellaban con sabiduría y comprensión, se fijaron en Alejandra, penetrando más allá de su exterior, buscando leer las profundidades de su alma. Era una pregunta que llevaba en su núcleo el misterio de la existencia misma, una invitación a reflexionar no solo sobre el deseo de cambio, sino también sobre las razones más profundas que impulsan a un ser a buscar una transformación tan fundamental. Porque he perdido todo, respondió Alejandra, y dentro de mi desesperación, solo queda el miedo. El miedo es el guardián de tus llamas, dijo el fénix. Para renacer, debes cruzar a través de él, no huir. ¿Cómo empiezo?, preguntó Alejandra al fénix, su voz temblorosa pero decidida. Deja que el miedo arda, aconsejó el fénix. Deja que consuma lo que eras para revelar lo que serás. Alejandra pasó las noches siguientes sentada junto al fuego eterno que ardía en la base del árbol milenario, sumergida en una meditación profunda. Noche tras noche, Alejandra reflexionó sobre su vida, sus decisiones, y las cadenas invisibles del miedo que la habían retenido. Veía ahora que cada momento de desesperación había sido, en realidad, un paso hacia su transformación personal. El fénix le enseñó que la verdadera valentía no radica en evitar el fuego, sino en permitirse ser consumido por él, confiando en la capacidad innata de renacer de las cenizas. Con cada amanecer, Alejandra se sentía más ligera, como si las capas de miedo y duda se desprendieran de ella, dejando solo la esencia de quien era realmente. El renacimiento es un proceso, le recordó el fénix, su voz resonando con la sabiduría de los siglos. No te desesperes por las cenizas, pues cada una es un testimonio de tu transformación. Esta revelación cayó sobre Alejandra como la lluvia suave de un nuevo amanecer, empapando su ser con una comprensión profunda y renovadora. Mientras observaba las llamas danzar ante sus ojos, cada brasa que se desvanecía, cada chispa que se extinguía, ya no eran signos de destrucción, sino de una promesa inminente de nueva vida. Alejandra comenzó a entender que su viaje hacia el renacimiento no era un camino directo ni fácil. Era un sendero serpenteante, lleno de obstáculos y desafíos, donde cada paso adelante a menudo venía después de 2 pasos atrás. Pero el fénix le enseñó que en la naturaleza de la transformación, cada retroceso es vital, cada momento de duda y cada fracaso son esenciales, pues son ellos quienes forjan el carácter y preparan el espíritu para el glorioso momento del renacimiento. Las cenizas, le explicó el fénix, son más que el final de algo, son el suelo fértil desde el cual puede brotar una nueva existencia. Cada partícula de ceniza portaba la historia de lo que fue, un recordatorio tangible de los cambios por los que había pasado, y un símbolo de la impermanencia de todas las cosas. Para Alejandra, esto significaba que no debía temer al final de una fase de su vida, sino acogerlo como el preludio necesario para el comienzo de otra. Alejandra comenzó a escribir su experiencia, compartiendo sus miedos, su viaje, y cómo, poco a poco, estaba aprendiendo a liberarse de ellos. A medida que sus palabras fluían, encontró una nueva vocación. Decidió que, una vez que regresara a su mundo, compartiría su historia para inspirar a otros. Un día antes de su partida, cuando el cielo se teñía con los tonos cálidos del crepúsculo, el fénix se acercó a Alejandra con un regalo que brillaba con una luz propia, una pluma dorada. Esta no era una pluma cualquiera, emanaba un resplandor suave, como si contuviera un fragmento del sol dentro de sí. Usa esto para escribir tu nueva historia, le dijo el fénix, depositando el regalo en las manos de Alejandra, que temblaban ligeramente al recibirlo. Alejandra miró la pluma, su superficie irradiaba una calidez reconfortante en su palma, inspirándola con una sensación de propósito renovado. Con este regalo, el fénix no solo le había otorgado un instrumento con el que escribir, sino también un recordatorio constante de su viaje a través del fuego, de las lecciones aprendidas y de la fuerza que había encontrado en su propio interior. Que tus palabras sean el reflejo de tu alma,
añadió el Fénix, y que cada historia que cuentes inspire a otros a encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Con el corazón lleno de gratitud, Alejandra prometió honrar este regalo, utilizando la pluma dorada no solo para narrar su propia historia de renacimiento, sino también para encender una chispa de esperanza en los corazones de aquellos que leyeran sus palabras, guiándolos hacia su propia luz interior. En ese momento, supo que su viaje había cambiado algo fundamental dentro de ella, y estaba lista para compartir ese cambio con el mundo. Al regresar y con la pluma dorada firmemente entre sus dedos, Alejandra regresó al mundo que había dejado atrás, pero ya no era la misma persona que había emprendido aquel viaje al corazón del bosque. La transformación interna que había experimentado, bajo la tutela del Fénix, había dejado una marca indeleble en su ser. Ya no veía la vida a través del prisma del miedo y la incertidumbre, sino como un lienzo en blanco, listo para ser llenado con las historias de renacimiento y superación que ahora ardían dentro de ella, esperando ser contadas. Y ahora, te invito a compartir tu propia historia de renacimiento y transformación. ¿Has enfrentado un momento en tu vida que te ha llevado a tu propio renacimiento? ¿Cómo superaste los obstáculos en tu camino? Déjame un comentario abajo. Tu historia puede ser el faro de esperanza que alguien necesita para encontrar su camino a través de las sombras.